Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Ahí no te escucho. ¿Vos me escuchas a mí? A ver, capaz que se... Ah, está sin iniciar. ¿Ahora? Ahí, ¿Ahora? hola, hola. Sigo sin escucharte. Puede ser el auricular igual. Ahí ¿Ahora? tampoco. ¿Me escuchas? Yo no te escucho. A ver. Vamos acá de otro. Ahí, ahí, ahí te escucho algo. Ahí, Sí, ahí súper. escucho. ¿Vos me escuchas a mí? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver si seguimos. ¿Ahí me sigues escuchando? Sí, sí, un poco más bajito. Ahí. Sí, Y lo que pasa es que cuando, vos sabés que los auriculares siempre generan un problema. Cuando comienzo sí, la reunión con los auriculares listos, siempre me pasa algo. sí, tienen su problema. Profe, yo le compartí un drive recién, quiero ver si le llegó. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Ustedes son ustedes dos y son cuatro en total o tres? Sí, 4. Somos cuatro. Está Mareco Pitkin y Y Fede Sí. Mónaca. Espera, está bastante, ustedes tienen bastante complicado porque la verdad que cuando Sí, es así, sí, Sí, bastante complicado. Pero bueno, tuvimos un par de ideas. Y bueno, nada, tenemos también un par de dudas y queríamos su evolución quizás en algunas partes para mejorar o, o bueno, introducir nuevas ideas. Em, bueno, principalmente lo que pensamos fue abrir un hospital en Santo Tomé, porque ahí está la Facultad de Medicina, hay muchos estudiantes y también pensábamos en que podría ser un instituto también donde hagan las especializaciones en cardiología. está trabajo integrado final. Esta es la introducción. El Sanatorio Cardiocentro, ubicado en la provincia. Hasta ahí, esa cortita es la introducción. Sí. Bien. Aquí estaría bueno que le pongan cuál es el objetivo actual del cardiocentro. ¿Se acuerda que ya lo habían hecho en el trabajo anterior? Claro, sí, lo tuvimos que cambiar porque el otro objetivo estaba mal, pero bueno, lo podríamos agregar.
para que se entienda cuál es el objetivo hoy del cardiocentro y después cuál va a ser el objetivo de la sucursal, que por ahí es distinto. Para que quede Ujú. Sí, tiene un par de cosas diferentes. claro. Planificar las sanatorias, análisis, conociendo la perfecta estructura. Bueno, no sé, ¿quieren decirme concretamente cuál es el...? Sí, ya le digo. Si no vamos a estar Si vos repitiendo primero, todo. yo tengo una ya. Sí, yo tengo una sobre cultura organizacional, porque veo que eso, en fin, como que está implícito en todo lo que es el informe. No sé si usted querrá que lo expliquemos. De última, yo también como que tenía un par de ideas que resonaron en clase, como que las quería agregar, no sé, había uno que creo que dijo Antonella, que era sobre que era el cumpleaños y le mandaban, por ejemplo, un regalo. Eso sería como parte de cultura organizacional. Salido de la cuenta. Me parece que se desconecta, se me desconecta. Eh, Ayer justo hicimos un conversatorio con un licenciado en administración que es experto en tablero de control. Y una de las cosas es, de las preguntas que decía, es cómo se relaciona cada parte, ¿no? Y esto, cuando vos dices, bueno, pero la cultura, ¿cómo podemos decir cómo influye la cultura? Todo depende, la cultura, la comunicación, todo lo que va después, todo depende del objetivo que vos tengas. Ahí él da un ejemplo claro. Digamos, si yo tengo en una sucursal el objetivo de ventas alto, porque es dinámico, todo, el estilo de líder, el tipo de cultura de la organización, todo va a ser diferente a, a la casa central, que es algo más tradicional, más antiguo, que los tiempos son otros, que los detalles son otros. Entonces, por ahí depende del objetivo que usted se ponga. Al leerlo ahora al objetivo, Ok. cubrir los gastos financieros en la nueva sucursal en el plazo de 2 años. Aumentar los ingresos eh, 10% por año. Especializar porque a 5 estudiantes recibidos, Facultad de Medicina, Fundación. Yo lo pondría, porque el aumentar los ingresos es, yo lo pondría, ¿a cuántos pacientes o cuál es su campo de acción de atención a pacientes? Ujú. Atender a 5.000 Ok. personas al año, no sé. Al año. Bueno, está. ¿Por qué? Porque los ingresos hasta algo relativo, porque hasta por inflación, hoy por hoy, no lo puedes estipular. Y otro es, si tu objetivo es atender mucha cantidad de pacientes, vos, mirá, pensá cómo te va modificando todo tu estructura, todo. Es decir, bueno, si yo pongo como objetivo atender a 5.000 pacientes al año, hoy el cardiocentro atiende a Oh, 10.000 pacientes al año. Entonces yo oh, de cajón necesito la mitad de la estructura que tiene cardiocentro hoy, Ujú. para que tengan una idea. Capaz que no, si vos dices a 5.000 pacientes de, o de cardiología, entonces es raro que vos contrates muchos clínicos. Vas a contratar todos los especialistas en cardiopatías, en diferentes cosas. Ujú. Solamente esos médicos tenemos, todo Claro, especializado en cardiología. entonces vos tienes que definir bien el objetivo, porque el objetivo es lo que te va a movilizar todo. Ujú. Te va a movilizar la cultura, el estilo de líder. Y vos dices, vas a contratar un líder experimentado en el manejo de especialistas. O sea, no un líder, o sea, no un médico que esté acostumbrado a manejar clínicos, por ejemplo, que no es lo mismo manejar médicos clínicos que médicos especialistas. O sea, ¿por qué? Porque tiene que tener un líder que tenga mínimo la especialización, después algún máster, otra especialización, años de ser director de alguna clínica. Ujú. profe, Claro, el gerente de sucursal lo pusimos que necesariamente podría ser de la clínica anterior o del exterior, digamos. Claro,
o lo puedes traer a algunos que ya un médico reconocido, que tenga trayectoria en la clínica actual, que dirijan Ajá, la sí, clínica en nueva. eso yo pensé que sea jefe de sucursal y bueno, en los jefes de las áreas administrativas y unidades de servicios médicos también, como que gente ya con trayectoria. Nicolás, dime, que tenemos cortando ahí. No, que también puede ser, en vez de poner 5.000 pacientes ya de una, poner que el primer año atendamos 3.000, ya que va a ser una sucursal nueva. No mucha gente confía ya, aunque va a ser la única que va a estar ahí, no mucha gente va a ir, de por sí mucha gente ya viene acá a atenderse. Yo creo Claro, que no, podríamos 5.000 es un ponerle número ejemplo que doy, yo no sé cuánto. sí, pero Claro. ponerle que sea 5.000, ponerle que sea 5.000, podríamos poner 3.000 y que aumente el 10% los primeros 5 años, algo así. Yo empezaría, si ustedes ven, viendo cuántos pacientes atiende Cardiocentro y por lo menos pónganse la mitad de lo que atiende el Cardiocentro hoy como objetivo, por ahí. Ah, Entonces, sí. con una referencia de objetivo, como para que digan, no vamos por más. Otra es especializar a 5 estudiantes, entonces tengan en cuenta que cuál es el clima, la cultura organizacional va a ser diferente en una clínica que no recibe, digamos, que no recibe estudiantes. Una clínica que Ujú. no recibe estudiantes no tiene pedagogía en la parte clínica. Una clínica que sí recibe estudiantes tiene pedagogía. Por ahí hay médicos que tienen que tener experiencia pedagógica, si no, va a fracasar la parte de la especialización, ¿no? Tengan en cuenta eso. Claro, nosotros pensábamos en que los médicos tutores sean justamente los jefes de cada área. Sí, sí, Y bueno, ya están experimentados y que tengan esto de pedagogía también. claro. Sí, sí, tengan en cuenta, a ver, cuando hablamos de todo, ustedes remítanse siempre, yo cuando vea su trabajo me voy a remitir a los objetivos. ¿Qué objetivo? Cubrir los gastos de financiación para la nueva sucursal en el plazo de 2 años. ¿Cómo van a controlar eso? Les voy a preguntar, por ejemplo. ¿Cómo, profe? Justo le respondí aquí ahora que me preguntó algo. Lograr cubrir los gastos de financiación de la nueva sucursal en el plazo de 2 años. ¿Cómo van a controlar eso? ¿Con qué indicador? Tenemos un programa, creo que lo hicimos. Y bueno, y eso también le quería consultar porque el tema de procesos de control, como que no tenemos mucha idea cómo hacerlo. Traten de poner controles. A ver, si ustedes ponen objetivos complejos, van a tener controles complejos. Traten de poner objetivos claros, precisos. Por ejemplo, atender a 3.000 pacientes al año. Bueno, ¿y cómo va a ser el indicador? El indicador es la cantidad de pacientes que van a tener hechos realizados sobre los planificados. Y eso te va a decir si estás sobre lo planificado o bajo lo planificado. Y ahí va a poder tomar una acción correctiva. Ajá. Sería lo simple, hacerlo algo más simple. Porque de esta forma, si vos pones cubrir los gastos de financiación para la nueva sucursal, yo te tendría que preguntar, bueno, la tasa interna de retorno, vos en cuánto tiempo recuperas la inversión, ya es un manejo mucho más financiero que Ujú. de gestión en sí mismo. Yo te digo que no te vayas por ahí porque te va a complicar, vayan propongan por ahí objetivos que sean más fáciles de medir en cuanto al control. Bueno, entonces dice, profe, que hagamos en cuanto a cantidades de pacientes atendidos. Sí, me parece a mí que sirve más cantidad, atender a tanta cantidad de pacientes, que Ok. digamos, especializar a 5, bueno, listo. Entonces al final ¿se especializaron los 5? ¿Terminaron los 5? ¿No? ¿Cómo van los 5? ¿Abandonó uno? Se empezaron, o sea, Ah, si dice especializar a 5, yo me imagino que ustedes por lo menos van a tener que ingresar a 10 porque tienen que ver la tasa de deserción. claro. Porque muchas veces pasa en las residencias que entran 10 y terminan 5.
Entonces, si ustedes ponen especializar a 5 y reciben 5, te aseguro que de cajón que no te va a dar, porque por lo menos uno o dos van a abandonar en el transcurso, porque van a ir a otro, porque le ofrecieron un mejor trabajo, o por lo menos vean cuál es la tasa de deserción que manejan en este rubro. Capaz que estoy equivocado y no es alta la tasa de deserción de los especialistas, de los residentes. Pero de mi experiencia, lo que conozco, de las residencias que empiezan, abandonan casi la mitad. Y sí, sí, sí. No soy médico, por eso tengo idea de eso. Ah, Pero bien, está metido en el campo. Profe, le quería mostrar a ver si puede ir al Drive a ver donde dice presupuesto para construcción y equipamiento de nueva sucursal. Quería saber si eso está bien, porque bueno, lo hice presupuesto de construcción, sí. le faltan los montos, pero bueno, ya lo vamos a poner. Ahí está, finalizar la construcción en 4 meses, está bien. Esto es importante, porque uno de los controles de gestión es el tiempo de ejecución de la obra, en cuánto tiempo se ejecutó. Es Ajá. un indicador de gestión que te va a decir, bueno, en qué tiempo se ejecutó la obra de la apertura de la sucursal. Capaz que en 4, capaz que en 6, capaz que en 8, pues pueden pasar muchas cosas. Hoy el contexto te cambia todo, Sí. de todos los planes. Bien. A ver, voy a ir mirando más abajo porque yo fui marcando qué preguntarle. Dale, vos decime, yo bajo, decime la página. Ok. Bien. Está bien, profe, si ponemos la misma asesoría legal y contable que en el cardiocentro central, digamos. ¿Ningún problema? ¿Sí? Ah, bueno, eso era una de las dudas. Bien. ¿Y va a cubrir sus expectativas? Digamos, si los va a poder atender, sí. Claro, sí, porque ahí también, por ejemplo, tenemos un indicador de, no sé si eso podría servir, ¿se acuerda que armamos el flujo? Ujú. Y bueno, que usted me dijo que uno de los donde se tendría que hacer control, le voy a mostrar, le voy a compartir pantalla, así Dale. entiende bien. Em, ya verán. Porque todavía no lo pasamos al Drive. A ver. Ahí dice organigrama, central acá. Ahí, si lo ve, profe. Sí. Bien, bueno, lo tenemos que arreglar un poco estéticamente, pero bueno, esa sería la idea. Y lo que habíamos puesto es, ahí en el diagnóstico, que se tenga otro diagnóstico que nos dijo usted, por ejemplo, de la Junta Médica. eh, y bueno, y en elaborar o cobrar la planilla de la obra social, como que pensamos que ellos armen los estados contables y después mandar a esa asesoría para que se haga un control. Está bueno. Ustedes tengan en cuenta que digamos, este diagrama de proceso es lo que te va a permitir que vos llegues al objetivo de los 3.000. Si esto es engorroso, yo te voy a preguntar, y bueno, ¿y cuántos atiendes por día? Y vas a decir, no, atiendo 5. Ah, bueno, entonces va a estar complicado que llegue a los 3.000. Entonces, tienes que ver en función a esto, de que ahí sea el control. Dice, ah, bueno, no, tenemos que disminuir los tiempos, porque, a ver, ¿qué es lo que puede pasar después? Como digas, bueno, nosotros pusimos a atender a 5.000 y estamos atendiendo a 3.000 pacientes. Bueno, ¿dónde controlo? Bueno, veo los tiempos de la recepción de pacientes, los tiempos de registro. A ver, este proceso, ¿lo puedo aumentar?
¿Lo puedo disminuir? Dice, sí o no. O capaz que es, los pacientes igual me van a incrementar por más que yo disminuya el tiempo de atención. Entonces, ¿a dónde vamos a ver vos también? En la recepción de los clientes. Es, a ver, ¿hay clientes que vienen y se van o no? ¿Hay clientes que esperan el turno? ¿Tenemos pedido de turno con cuánta anticipación? ¿Hasta cuánto tiempo? Digamos, hay muchos valores que vos puedes usar, pero esto requiere mucho del estudio del proceso en sí mismo, para que vos pongas controladores. Por ejemplo, uno de la cantidad de personas que atiende un médico por día, por ejemplo, te puede dar. Ajá. Entonces, bueno, cada médico atiende 20 personas. ¿Y cuántos médicos tengo? Entonces, vas a ir viendo toda tu estructura. Si vos quieres atender a 5.000 personas, vas a tener que ver cuánto en promedio atiende un médico por día. Y vos decís, un médico por día atiende tanto, entonces yo necesito 5 médicos para poder llegar al año a las 5.000 atención, a las 5.000 personas atendidas. Es que ya le va dando forma a la estructura. Ajá. Si vos no tienes definido a cuántos pacientes quieres llegar, te digo Ujú. pacientes porque es más fácil, porque si yo como vos lo pones como monto, como dinero, el dinero es mucho más difícil que vos eh, hasta puedas armar la estructura de cuántos médicos necesitas, porque el dinero es Ujú. muy relativo. Por eso te digo que mejor lo pongas como cantidad de pacientes que quieres atender en la clínica. Ok. Entonces, de esta forma, puedes decir, bueno, yo necesito tanta cantidad de médicos, tanta cantidad de enfermeras, tanto auxiliar, tanto equipo de limpieza, pero de ahí se desprende todo, de cuántos pacientes quieres atender vos al año, por ejemplo, o por mes, no sé si quieres hacerlo. Entonces, Está. ahí vas a empezar a ver el proceso y decir, bueno, un médico, ¿cuántos atiende? Bueno, un promedio atiende 10, 15, bueno. Entonces yo al día, si tengo 5 médicos, son 75 personas por día y empiezas a hacer números. Ujú. Entonces dices, no, si yo por ahí no necesito llegar a 5.000, por ahí con 4 médicos y acortando los tiempos de respuesta puedo llegar a los 5.000. No necesito 5 médicos. O sea, vas tomando decisiones. Pero lo fundamental es que vos tengas el objetivo puesto, digamos, sobre a qué cantidad de pacientes quieres llegar. Ujú. Ok, bueno, Y vamos a después vas definir viendo los eso. controles que te pones. Sí, yo te digo que definas eso sobre todo, porque si uno no tiene definido el objetivo, se te complica todo el resto de tomar decisiones. Ujú. Ok. Está bien esto, el diagrama este está bien. Claro, lo que vimos acá es que, bueno, obviamente el proceso que más lleva tiempo es el de la internación. Eso, Claro. por ejemplo, no es algo que podamos medir. A ver, nosotros pusimos de 1 a 3 meses, pero no sé, depende del paciente. Supongo que eso como que se escapa un poco de nuestras manos. Y sí, algunas veces tampoco es un mes de internación, porque capaz que tiene una peritonitis, cierto que es cardiológico, capaz que tiene que hacerle un bypass y es Ujú. un par de días nomás y sale, digamos, no es 1 a 3 meses, yo te diría de 0 a 3 meses, por ejemplo. Ok, bueno, perfecto, lo podemos cambiar. Está. Sí, sí. Pero bueno, Obvio. Son cosas que, bueno, no sabemos muy bien nosotros y mandamos. claro, no, no, está bien. Que sí, Nicolás, ¿qué voy a decir? No, nada, pues. ¿Era de cero? Sí, porque, digamos, es como que puede Sería estar 0 meses. 1 o 2 días, sí, 0 a 3 meses, si no ponerle días. De 10 a tanta cantidad de días. ¿Sí? Pero como le pones meses, va a tener 0 mes, ya estás hablando de días. Si vos le pones un mes, ya estás hablando de 30 días. ¿Sí? Por ahí en alguna internación hay internaciones Claro. que no demoran 30 días. Ajá. Bueno, y al final de todo está eso escrito, profe, si le puede pegar una leída. A ver, al Eh, final que, Esperar una al ley. final del drive, al final del drive. bueno, Eh, Al final está el cuadro de mando integral,
que, bueno, ahora se me acomodaron las ideas con respecto a la cantidad de empleados, ahí como que ya sé un poco cómo hacerlo. Sí. Vi que le pusieron, tiene un montón de empleados, 12 enfermeras. Depende, o sea, de todo eso va a depender. eh, ¿Pero esto de qué? Porque dice 3 licenciados en nutrición, Ujú. pero ¿va a ser con especialidad en cardiología o no? Porque si no, Y nosotros lo que pensamos es que necesariamente tiene que estar alguien de nutrición para que según lo que coma, a ver, según la patología, le den de lo que necesite. O sea, yo creo que todos los nutricionistas están metidos en esa área. La mayoría de las personas con obesidad, por ejemplo, tienen problemas cardíacos. sí, Así sí, que sí. Encima se lo aclara. No, no, sí, sí, tal cual. Lo que digo es que ahí te va, vos, en función a esa estructura, vos, tu cantidad de pacientes a atender va a ser alto. Sí, 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 bueno, eso lo vamos a definir y bueno, vamos a ir cambiando eso. Porque fíjese que pusimos 7 médicos especializados en cardiología. Ujú. Eh, Una pregunta simple que le harían a la gente del cardiológico es, ¿cuántos pacientes atienden al año? A ver si te bien. puede, y para que ustedes tengan una idea de cuántos pacientes atienden Ujú, y qué estructura lleva. Ustedes la estructura de ellos ya la conocen, pero sí, lo que sí. no conocen es cuántos pacientes atienden al año. Ajá. Bueno, ese número les va a servir para poder Bien. decir, che, es grande, es chico la estructura. Porque si no, están probando. Y si después no atienden a tantos pacientes, van a tener que decir, che, a la licenciada de nutrición, no, mirá, la verdad que calculamos mal con una sola es suficiente, pero la cantidad de pacientes que vienen aquí y vas a tener que despedir a dos. Y así. Ujú. Bien, bueno, vamos a Entonces, definir eso y lo vamos cambiando. sí, vean eso, cuánta cantidad de pacientes atienden. Por lo menos a grosso modo, no digo que te digan específicamente la cantidad, pero que te digan un número como para que vos lo relaciones a la estructura. O sea, ponerle, si con esta estructura atiende a 20.000 personas al año, entonces yo con una estructura más chica tengo que atender a 10, 15, no sé, Ujú. para que tengan relación. Sí, igualmente sacamos muchos médicos de lo que era el cardiocentro central. Sí, una cantidad de estructuras sacamos. Sí, no, me imagino, me imagino. Lo que tienen es que relacionarlo, porque ustedes vienen a planificar, por ejemplo, estos 7 médicos, ¿a cuántos pacientes van a atender? Porque es como cuando yo digo, yo voy a necesitar 7 vendedores, y voy a necesitar 4 administrativos, y voy a Ujú, necesitar, ¿y qué van a vender? No, voy a vender pochoclo. Ya, ¿me entiendes? Exagero la estructura para el producto en sí, capaz que no se justifica, estoy encareciendo la estructura porque el producto o la cantidad que tengo para vender no era suficiente. Bueno, lo que ustedes ujú. tienen que ver aquí es que si, digamos, ¿cuál sería el objetivo que se ajustaría a esta estructura que tienen? Por eso les digo que le pregunten a los de Cardio Centro más o menos cuánto, porque esto ahí les corregiría eso, les daría, Bien, bien, bien. tendría Sí, más sí, sentido. está. Eh, bueno, ahí más abajo están las evaluaciones de desempeño, que bueno, quería saber qué, qué pensaba. Creo que ahí vamos a tener que cambiar también un par de cosas en objetivos cuantificables. Pero bueno, no sé, a ver qué opinión nos da. Eh, objetivo cuando lograr aumentar la rentabilidad, sí, participar. Ese es el objetivo ¿a quién le ponen? ¿Al gerente? Sí, a ver. Sí, eso es lo que yo no tenía claro, ¿vio? Porque no sabía si ahí evaluamos a los gerentes o a todos los empleados. ¿Eso lo decidimos nosotros? Sí, ahí vos puedes poner.
Por Yo ejemplo, pensaba, si sí. haces por equipos, o sea, los evalúas. La limpieza por un lado, después la atención médica por otro lado, la atención en cuanto a todo el tema de facturación, de atención con obras sociales por otro lado, y así. O haces toda una administración por objetivo general, si en total todos cumplen el objetivo. Y yo te diría que evalúes como cada puesto funcional, pongas, por ejemplo, el gerente si cumple con los objetivos. Por ahí no te explayes tanto, porque no, para el trabajo por ahí no es qué cosa, pero decime, por ejemplo, tres cosas que le medirías a cada uno, o que lo evaluarías a cada uno de las funciones. A cada función Ujú. sería, ¿no? No a cada persona. A la función limpieza, a la función enfermería, a la función médicos, a la función nutricionistas, o no, Ujú. a las Ok, funciones. bueno, lo hacemos así entonces. Sí, porque Eh, así se te va gigante como lo estás haciendo, Ujú. Bueno, entonces ponemos, pero está bien, digamos, sí, sí, sí. em, Tener como mínimo 35 pacientes al mes. Esto, lo que pasa es que esto, ¿a quién le vas a medir? No es lo mismo que atienda y 35 claro, eso sería nutricionistas. para el que- sector de unidades médicas y diagnóstico. Bueno, eso tienes que poner. Con que vos Ujú. pongas a cada unidad y pones qué evaluarías, por lo menos haz una sola cosa de qué evaluarías, para que no se te haga Perfecto, algo gigante, perfecto. suficiente. Bueno, evaluar por sector entonces. Ujú. Sí, evaluarías por sector. Entonces vos decís, a los médicos lo evaluaría en esto, a los administrativos en errores de facturación, y así, Claro. Ah, por lo menos uno. No Ahí tiene creo que que ser Nico estaba queriendo un decir algo. montón. Bueno, bueno, está. Después abajo, por ejemplo, hicimos del desempeño de los médicos tutores. Ah, bien. Está bien. Es capaz de controlar el grupo propuesto, transmite, sí. Está bueno. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, cambiamos eso entonces. Que bueno, eso es fácil, total se piensa. Ya está. Eh, Había bueno, Nico, esta parte como que, ¿sí? no, Nico me había hecho una pregunta de las funciones. Ajá. Eh, fíjate que no necesito que sean tan específicos. Tampoco tengan en cuenta las funciones, además, para la descripción del puesto, nomás, pero no es que tienen que poner todo lo que hace. Ujú. Cuando no, hablen de la estructura, sí, sí, que era para eso nomás, que era un sector muy amplio porque es mucha variedad lo que tenemos en los servicios auxiliares, por eso. claro. No quiero tanta explicación, sino que entiendan el concepto, digamos, de qué es de las funciones. Que me ponga una, dos, un par de funciones que haga es suficiente. Ya sé que ustedes entendieron de qué se trata. Ujú. Sí. Entonces está medio salvando esas cosas, estaría el trabajo, digamos, Sí, presentable. sí, sí. Tengan en cuenta eso. La Que, cantidad. Entonces, sí. profe, Yo vos les voy a decís, preguntar con respecto a los objetivos. O sea, claro, Súper. a ver, esto, ¿se ajusta a lo que ustedes pusieron en objetivos? Y ahí. Y la pregunta va a ser individual a cada uno, así que. ujú. Profe, y en estilo de liderazgo, ¿usted qué nos recomendaría? Porque bueno, nosotros pusimos situacional o de contingencia, pero a la vez que sea autocrático. Situacional o de contingencia, a su vez que sea. Y mirá, primero tiene que ser un líder inspirador, más si va a tener ahí, van a hacer la especialización, ¿no? Ujú, Pero también muchas veces sí se necesita más que sea autocrático, más en la parte de medicina, vos necesitas líderes autocráticos que participativos. Imagina
en una cirugía que están haciendo, a ver, ¿qué Sí, te parece si cortamos la aorta o la conectamos así? A claro. ver, ¿están todos de Yo acuerdo? decía que sean más democráticos o participativos los médicos tutores, por ejemplo, Sí, puede ser. que ellos tienen que hacerle participar a los estudiantes, por ejemplo. Pero ahí lo que puedes poner es estilo de liderazgo. Se diferencia de acuerdo a la estructura. El gerente de sucursal va a tener un estilo de liderazgo autocrático. Los jefes de residente van a tener un estilo de liderazgo participativo. Y así. Ah, bueno, está. Por ahí menos es más, te digo, ¿no? Aquí ustedes pusieron así como varias cosas y por ahí es más fácil definir estilo de liderazgo. El gerente sucursal, tal estilo. Ujú. Gerente, jefe de tanto, tal estilo de liderazgo. Jefe de enfermería, tal estilo de liderazgo. Ahí Ok. más claro, Sí, le sí, sí. agregas más claridad, digamos. Perfecto, sí, sí, mucho más resumido. Así, bien. Y Vamos a que empezar. Lea entienda, digamos, cuál va a ser su visión de cada jefatura, qué tipo de liderazgo va a tener que llevar adelante. Ujú. Claro, sí, pues yo no sabía cómo diferenciarlo, en qué parte quería tal liderazgo, como que traté de explayarlo, pero bueno, de esa forma como me dice, lo veo más claro. Eh, Bueno, yo estoy grabando acá y después les paso el video. Si quieren bueno, retomar perfecto, algo que sí, yo haya lo dicho, miramos. algo, lo ven de nuevo. Sí. Bueno, y después pusimos la teoría de motivación y higiene de Herzberg. Sí. eh, que por ahí en lo que está marcado en violeta no sabíamos qué poner. Relaciones interpersonales y categorías. Y directamente no pongan, poner un reconocimiento. O sea, primero que vos le vas a garantizar que van a tener un buen lugar de trabajo, un ambiente cómodo, bueno, todo eso. Y después, Ujú. tener en cuenta que cómo lo vas a motivar a los... No es lo mismo motivar a los médicos que motivar al personal de limpieza, y aparte no es lo mismo el plan de carrera que vos le vas a ofrecer a los médicos que al personal de limpieza. ¿Mm? Mm. Entonces, las Bueno, y ahí, motivaciones van a ir ajá. variando. Bueno, no sé si está bien lo que pusimos ahí en factores motivadores o también le gustaría que dividamos por sector. No, no, está bien, porque ¿cuáles son los factores motivadores? Por supuesto que vos vas a tener áreas donde van a tener factores de mantenimiento y van a tener, los motivadores van a cambiar. Capaz que digamos, la asignación de responsabilidad, el de maestranza no lo va a querer o no lo va a motivar. Pero bueno, no, está bien dentro de todo. Bueno, listo. Está bien, está bien. No los quiero hacer Y, cambiar tanto. ok. Bueno, y ahí, profe, más abajo puse yo de cultura organizacional esos ítems que, bueno, quizás podrían estar arriba en motivación, porque la verdad no sabía dónde ponerlos. Bien. Cultura organizacional va las normas, los valores, qué es lo que la pulcritud, por ejemplo, queremos personal que sea ordenado, que deje sus instrumentos de trabajo cuando terminan, que los guarden, no que los deje todo ahí desparramado y se vaya. ¿Entendés? Sobre todo Pensaba esa es en la poner cultura. algún lema Puede ser. para darle algún toque referido a la salud, obviamente. Que sean comprometidos con el trabajo, que se visualicen en las personas, que vean al paciente, que se piensen en el paciente, que lo vean como paciente y no cliente, también puede ser un factor de cultura, porque Sí, hay sanatorios que tienen como cultura organizacional verlo al paciente como cliente, no como paciente, sino como cliente. ajá. Bueno, entonces, profe, esos ítems los pongo en motivación. Sí. Bueno, en la comunicación no es difícil, pusimos el tema de las videollamadas,
etcétera, etcétera. Y señalización vertical también en las paredes, en el piso, por dónde ir, en las franjas, distanciamiento. Bien, Eso pueden bien, poner, bien. digamos, si quieren. Claro, cosas para agregar. Sí, sí, sí. Pero siempre vean que todo tiene que estar conectado al objetivo. Eso tengan en cuenta. Todas estas cosas, o por lo menos yo las preguntas para organizar, ¿y cómo se vincula esto al objetivo que ustedes pusieron? Así va a ser, más o Me está asustando, profe. menos. Bueno, y el cuadro de mando, no sé, profe, si con uno es suficiente con el PERT que armamos o le gustaría que armemos el cuadro de mando integral. No, está bien con el perro, está bien. Lo que sí, lo que yo me voy a fijar en los indicadores de gestión. Bien, eso dijimos, por ejemplo, que podría ser la cantidad de gente atendida. Sí. Después, no sé qué hablamos, el del tiempo que demoran los médicos en atender o cuántos pacientes atienden por día. Sí. Después, si se Y reciben hasta o ahí no, me quedé. si se reciben o no los 5 especialistas. Ah, O sea, fíjense los objetivos. Y en función de los objetivos van a poner los indicadores de cómo van a controlar que los objetivos se estén cumpliendo. ajá. Y podríamos hacer una planilla, por ejemplo, de la gente que ingresa y egresa del cardiocentro, porque creo que tenemos ese sistema de ingreso y egreso y que a partir de esa planilla se vaya contando. Sí, seguramente. No, aparte, por sistema podrían sacar cuánta plata. Porque, por ejemplo, por el sistema de atención, al que entra lo registran, ahí ya te puedes saber Sí, cuántos Está. atienden. Pero el fundamental es que puedan obtener el número de cuántos atiende el cardiocentro al año. Entonces ahí van a ver Sí, bueno, ahí ya mandamos a preguntar a Kiara, así que vamos a fijar eso. Eh, y bueno, creería que estamos. Cualquier cosa le volvemos a consultar. Dale, estamos chicos. Voy Esto se entrega, cortando profe, porque tenemos hasta mañana a la noche. sí, hasta mañana noche. Bueno, Porque tengo bueno, que leer los trabajos. Imagínate. sí. Así que, bueno, los voy dejando chicos que tengo ahora en un rato ya Sí, la sí, otra charla. nos ¿Mm? conectamos ahí también. Bueno, Dale. profe, mil Bueno, gracias. chicos. Estamos en contacto. Chao, chao. Bien. no, profe. Chau.